el más importante de todo. Ok, gracias Miguel. El más importante de todos, el doble. Bien, entonces voy a pedir que silencien sus micrófonos para poder tener una mejor conexión y mejor comunicación. Y esta es una charla expositiva y después yo voy a pedir que abramos los micrófonos porque yo voy a dar algunas instrucciones para un ejercicio y en ese ejercicio vamos a requerir tener al menos un lápiz y hojas de papel, ¿sí? Y además, si pudiesen tener lápices de colores, como había dicho el otro día en el WhatsApp, rojo, verde, azul, idealmente, ¿sí? Esto es más que nada para que su ejercicio gráfico que van a hacer sea mucho más entendible para ustedes una vez que ya hemos terminado esta charla. Es una charla introductoria nuevamente a lo que va a ser el taller transgeneracional que voy a dar el próximo 7 de septiembre, o sea, perdón, 4 de septiembre, ¿sí? Entonces, bueno, quiero comenzar agradeciendo nuevamente a quien está presente hoy día, de la forma que sea. Si alguien está cuidando a su bebé y está solo con la cámara, bienvenida, bienvenido a quien esté cocinando y mientras tanto está escuchando esta charla. Gracias por estar aquí en este momento. Gracias una vez más a la Fundación Halding por darme este espacio y este tiempo de entrega. Este es un tema que es una herramienta de trabajo terapéutico y que yo hoy lo comparto en esta charla, como dije, introductoria, a lo que va a ser este taller transgeneracional, que no es lo mismo que el taller de días de infancia que va a ser en agosto, y que voy a impartir, como les decía, el sábado 4 de septiembre próximo. Todo ello ha sido el resultado hasta ahora de mi experiencia profesional, personal, como especialista en terapia transpersonal y transgeneracional. Está basada en mi propia experiencia, mis estudios, mi práctica de años y casos que también han sido resueltos. Gracias a mis vivencias personales, como dije, mi formación, mis consultantes, y gracias a las personas que me enseñaron, hoy yo puedo compartir esto todo con ustedes. Gracias a mis antepasados, a mi familia, amigos. Y no sé si es posible que Constanza cierre su micrófono un poquito. Por favor. Gracias. Eso, ¿no? Agradecer a mis amigos, a todas las personas que me transmitieron conocimiento, a las que me amaron y también a quienes me lastimaron. Gracias a la posibilidad de conectarse a distancia que nos brinda la oportunidad de investigar, encontrar información para contrastar, poder argumentar, difundir, y por estar hoy todos los presentes hoy aquí conectados. Lo siguiente es una meditación muy cortita, que además de agradecer, ¿no? Pido perdón a todas las personas que herí, que no comprendí, a las que no ayudé, a las que me amaron y no amé. Así quiero entrar en este mundo del transgeneracional, ¿sí? Porque al entrar al árbol, el árbol mueve mucha energía. Es muy probable que ustedes esta semana van a estar mucho más sensibles a su familia, a su árbol. Es una energía que se mueve por un tema filogenético, es decir, yo entro en mi árbol a escudriñar un poco y es cosa de acordarse en algún momento cuando me he puesto a ver fotografías antiguas, que algo pasa en el árbol, alguien se comunica de hace años que no se comunicaba conmigo en la familia, algo surge. Surge la noticia de un familiar que está enfermo, que no veíamos hace tiempo. Surgen cosas cuando nos metemos en el árbol. El árbol es una energía muy potente. El análisis del árbol como terapia es una de las herramientas terapéuticas más efectivas para trabajar la sanación de heridas emocionales provocadas en el árbol. Así que eso por una parte. Y lo otro es decirles que cuando el árbol siente que uno entra a sí mismo,
el árbol te pregunta, ok, pero ¿vienes a repetir o vienes a reparar? Esa es la pregunta que te hace el árbol. Claro, es un diálogo bastante interno, ¿sí? Pero uno después se da cuenta que has hecho esa pregunta. Bien, entonces voy a compartir la pantalla con un... Ah, sí, Miguel, no puedo compartir la pantalla. Sí, No puedo compartir la pantalla. ya voy a ver. Ah, espérame, pues, sí, Ahí, voy a verlo. Ahí sí, muchas gracias. ya. Muchas, muchas. Ahí estamos. Ahí está. Voy a colocar ahí. Puedo ver si... Aquí tenemos una presentación que está hablando lo que la enfermedad esconde. Pues en el árbol nosotros no heredamos enfermedades, no heredamos la diabetes, la hipertensión. Para el transgeneracional nosotros heredamos las emociones. Por eso que está muy vinculada la biodecodificación en el trabajo transgeneracional. ¿Sí? Entonces, esta charla tiene que ver con el doble, que es un concepto muy, muy importante y clave en el análisis del árbol, ¿ya? Y nos permite intrínsecamente darnos el significado de los ancestros en nuestra vida. Entonces, yo quiero comentarles un poco de dónde viene esto, ¿no? En la década del 70, un grupo de psicoanalistas comenzó el estudio del transgeneracional. Entre ellos estaba Anne Asselin Schutzenberger. Ella no es rusa porque nace en Moscú, pero se nacionaliza francesa, ¿ya? Y es una mujer que vamos a ver en un ratito más en una fotografía, de una dulzura maravillosa. Y bueno, además de ella, Nicolás Abraham y Mary Torok. Estos tres personajes son los que inician el trabajo del transgeneracional, ¿ya? Posteriormente comienzan a hablar del inconsciente del clan familiar. Ya se conocía lo del inconsciente colectivo, impulsado por Carl Jung, un psicoanalista suizo muy importante, creador de la psicología analítica junguiana. Y ahí aparecen Salomón Selam y un chileno, Alejandro Jodorowsky, ¿sí? Entonces, ellos hablan del inconsciente del clan familiar. Bueno, de ahí todo el trabajo derivado de Alejandro Jodorowsky con el tarot evolutivo, ¿sí? Ahí es donde él hace todo un trabajo entrecruzado. Como les decía, hay que destacar el trabajo y el aporte de Jung a través del concepto del inconsciente colectivo y el concepto de arquetipo, que muy seguramente vamos a ir explicando cada vez más en profundidad a través de estas charlas organizadas por la Fundación Harlem, lo que es el inconsciente colectivo, el concepto de arquetipo, que para muchos es un concepto que no se entiende muy fácilmente, pero que gracias a la espacio que nos entrega la Fundación Haldane, es posible poder explicarle de una manera fácil a través de ejemplos, por ejemplo, ¿sí? Para la redundancia. Bueno, es súper importante que conozcamos un poquito de Anne Schutzenberger. Ella nació en el año 1919, como les decía, en Moscú, pero creció en París y se nacionalizó francesa. Ella en París tomó unas clases universitarias de matemática, filosofía, alcanza una licenciatura en Derecho, un doctorado en Psicología, un doctorado en Letras. Ella durante la Segunda Guerra Mundial participa en la resistencia francesa, incluso se casa su casa, perdón, es completamente destruida por los alemanes en el año 44, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ella tenía 25 años. 4 años después de eso, de la destrucción de su casa completamente, se casa con el científico francés también, Marcel Paul Schwarzenberger, por eso lo habrán escuchado hablar, en Londres. Pero un año después
se divorció. Lo cuento un poco como con risa, porque una mujer así tan wow se casa y un año después se divorcia. Al siguiente año que se divorcia, ella recibe una beca y con eso se especializa en psicología social, en dinámica de grupos en Estados Unidos por 3 años. Y ahí ella comienza pasantías en Nueva York, recibe diplomas, eh, hace una carrera bien importante. En París ejerce el psicoanálisis clásico durante un largo tiempo y trabaja con pacientes psicóticos. Y aquí viene como lo importante, ¿no? Con pacientes psicóticos y con sus familias en la Clínica de la Mujer del Hospital de Santa Ana en París. Y se interesa por la comunicación no verbal junto a otros colegas y trabaja con ellos. Luego, como investigadora, participa como pasante en un importante centro de salud mental, como funcionaria pública del Ministerio del Trabajo de Francia, del Trabajo, y del Centro Nacional para la Investigación Científica, y creó junto a otros colegas y a algunos alumnos el Boletín de Estudiantes de Psicología de la Universidad de París, en el que Schusenberger asumió el cargo de editora, ya, hasta el día en que se va a Estados Unidos. Y a fines de los 60, ella es cofundadora de la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo. Se mete en todo el tema del psicodrama, que es una terapia también de la psicología humanista. Ya al principio de la década de los 60, en 1964, ella organiza el primer Congreso Internacional de Psicodrama en la Facultad de Medicina de París. Y fue como a fines de esa década, junto a un profesor que es de la titular de la Cátedra de Psicología de la Universidad de Niza, le permitió integrar la universidad. Después de haber sido ella asistente, Schusenberger se convirtió en una profesora emérita, analista y en terapeuta de grupo, consultora para las Naciones, incluso las Naciones Unidas. Y para la década del año 70 comienza a interesarse por las terapias complementarias para los pacientes con cáncer, así como también en brindar apoyo psicológico a los pacientes y a sus familias. Y en el año 2002, ella participa en el Instituto la Source, al mismo tiempo que ella va dictando seminarios y cursos de capacitación sobre psicogenealogía, ¿ya? Que es una derivante de la psicología sistémica y psicología social, pero alrededor ya de todo el mundo. Por otra parte, ella confunda una escuela, la Escuela Francesa de Psicodrama, que continúa con la enseñanza y el desarrollo de métodos de psicodrama y terapias de grupo. Y ya en el 2002, su libro Ay, mis ancestros, no se olviden, recuerden cómo se llama el libro, Ay, mis ancestros, que está publicado originariamente en 1988, ella se había convertido, este libro se había convertido en un éxito de ventas, que al mismo tiempo, que además ella dictaba conferencias sobre la memoria transgeneracional y todos estos conceptos del transgeneracional en Australia, en Argentina, en Suecia y en Portugal. En el 2016 ella limita sus actividades por ya su edad al entorno de la Universidad de Niza, pero continuó publicando libros vinculados a la psicogenealogía, ¿ya? Ámbito de la psicogenealogía, en el que se considera un importante referente a Schusenberger. Y creo que me quería mostrarle, sí, se me olvida a veces a mí mostrar las imágenes, como típico de mí. Bueno, ahí está ella, ¿no? Anne-Céline Schusenberger. Ella es una mujer que trabaja hasta el último día de su vida. Y ella nos deja, ¿no? Y parte de este plano un 23 de marzo de hace ya 3 años, en el 2018. ¿Sí? Por favor, fíjense un poquito en la fecha de nacimiento y en la fecha de su partida. Importante e interesante. Porque después le van a tomar, le va a llamar la atención eso, ¿no?
Bueno, ella además escribe un libro, bueno, se me tapó el libro, pero ella escribe un libro que se llama La voluntad de vivir y el libro Hay mis ancestros, ¿sí? Este libro es una de las bases bibliográficas para la creación de este taller transgeneracional que yo hoy estoy dando en las charlas. Es un libro de cabecera, digamos, ¿sí? Y del tema el doble, que es, como les decía, un concepto clave en el análisis del arte. Este libro y este taller, ya les hice la invitación, muestra los conceptos de vínculos transgeneracionales, los secretos de familia, el síndrome aniversario, los secretos de familia, eh, transmisión de traumas, práctica del genosociograma, que después les voy a mostrar una imagen de lo que es un genosociograma o también llamado genograma, ya que es el que vamos a dibujar un poquito ahí. Y ella aquí presenta en esta obra, a través de un análisis clínico y su práctica profesional de 50 años de trabajo, una terapia transgeneracional psicogenealógica contextual, así le llama. En términos muy simples, esto significa que somos un eslabón de la cadena de las generaciones, ¿m? que, eh, que nosotros y que debemos nosotros a veces, curiosamente, pagar las deudas del pasado de nuestros ancestros. Se trata de una especie de lealtad invisible que impulsa a repetir lo queramos o no, lo sepamos o no, situaciones agradables o acontecimientos dolorosos. Pero también puede ser que podamos vivir momentos de felicidad y de armonía que ese ancestro también vivió. ¿Sí? Tenemos somos menos libres de lo que nosotros creemos que somos. Somos menos libres de lo que creemos. Y tenemos la posibilidad de reconquistar nuestra libertad y de salir del destino repetitivo y de nuestra historia, si comprendemos los lazos complejos que se han tejido en nuestra familia. Este libro, Hay mis ancestros, apasionante, con numerosos ejemplos, se inscribe en las últimas investigaciones de la psicoterapia integrativa y pone particularmente en evidencia los lazos transgeneracionales, el síndrome de aniversario y el no dicho secreto de familia. Entonces, ella, ¿cómo se interesa en el transgeneracional? Curiosamente así. Bueno, un día ella le dice, su hija le dijo, oye, qué curioso, tú eres la hija mayor de tu familia y el segundo hermano murió. Papá es el hijo mayor de tu familia y el segundo hermano murió. Yo soy la hija mayor de este matrimonio y el segundo hermano murió. Y esta señora, que además es psicóloga, ¿cierto? Se quedó helada para adentro, quedó pensando, reflexionando, porque hasta entonces no había pensado en eso. Y su hija después le dijo, después que había muerto mi otra tía, cuando yo vi que moría mi tío, que era el hijo segundo hermano de la familia, allí temí mucho por la vida de mi hermano. Y su hermano también murió. ¿Sí? Entonces podemos ver repeticiones generación tras generación. Entonces eso a ella le interesó mucho y empezaron a trabajar junto a otros colegas. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, pero ¿esto de dónde sale? ¿Qué es lo que hace que yo pueda creer que esto es así, ¿no? Y las 9 formas que podríamos conocer de cómo entender quién es el doble, de quién soy doble, de quiénes soy doble en el árbol. Bueno, hay teorías científicas para el transgeneracional. Yo aquí, en estas charlas, las voy a solamente mencionar. Y bueno, en el taller lo vamos a ver un poquito más en profundidad. En lo que se basa el transgeneracional, como teoría científica, está la teoría del holograma, ¿sí? Que se le acuña al premio Nobel Dennis Gabor,
que dice, el todo se encuentra en la parte y la parte se encuentra en el todo. De ahí parte también una base de teoría científica en el transgeneracional. Otro es los campos morfogenéticos, ¿sí? Cada especie, dice, tiene una memoria propia acumulada que resuena en cada uno de sus ejemplares. Otra teoría que da base al transgeneracional. Una tercera teoría científica es el entrelazamiento cuántico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el físico danés Niels Bohr una vez dice que las partículas subatómicas entran en contacto, siguen influenciándose mutua e instantáneamente a través de cualquier distancia y para siempre. Bueno, esto la Fundación Halley y sus sanadores lo saben muy bien, ¿no? Nosotros estamos hechos de moléculas, átomos, y eso está visto en la efectividad que tiene la sanación cuántica. La epigenética conductual, otra base teórica científica, dice que las experiencias de tu abuela dejan marcas en tus genes, ¿ya? Voy a dejar eso hasta ahí porque lo voy a profundizar mucho más en lo que va a ser el taller. Bien. ¿Para qué saber de quién o quiénes soy doble en el árbol? Porque yo puedo saber qué es el doble, pero ¿para qué? Primero, antes voy a dar vuelta y voy a decirles para qué saber de quién o quién es el doble, y después vamos a ver quién es o qué es esto de ser doble, ¿sí? Primero, para tomar conciencia de la información inconsciente que maneja mi vida y de ese modo poder trascender a ella, ¿sí? Una vez que tomamos conciencia, es el momento que yo puedo despertar a mi inconsciente. Voy a retroceder un poquitito. Es que acá está, ¿no? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y tenía que ver precisamente con eso, con lo que estábamos hablando. ¿Para qué? ¿Para qué entonces? Además, para conocerme y comprenderme mejor a mí y a todo lo que pasa en mi vida. Para trascender enfermedades transgeneracionales, conflictos e historias repetitivas, para liberarme de programas heredados y desarrollar mi propio proyecto de vida, para actuar de forma consciente y no por el mandato de mis ancestros. Porque aquí yo voy a aprender a honrarlos, ¿sí? Pero también a aceptar que puedo tener mi propio proyecto de vida y repetir quizás lo que me sirve de ese programa de mi ancestro para mi plano hoy, en mi estadía en este plano hoy día. Si a mí no me sirve y me hace infeliz, yo debo hacer un cambio, una modificación en ese programa. Puedo hacerlo y puedo ser un poco más libre de ese programa. Entonces yo honro a mi ancestro, primero, agradezco que me haya elegido la energía filogenética de mi árbol, me haya elegido a mí para ser doble de ese ancestro y no de otro, y repetir lo que me sirve para este plano y reparar precisamente también para que pueda ejercer mi proyecto propio de vida. Entonces, ¿cómo podemos saber con qué antepasados estamos vinculados? Existen 9 formas de saberlo, ¿ya? Le llamamos dobles a todo aquel familiar que estén relacionados conmigo por diversas causas. Ser doble en el árbol significa que soy copia de otra persona en el árbol, un gemelo simbólico de otra persona. Y por lo tanto, que ya tengo un destino marcado, un tipo de comportamiento a seguir y dramas específicos por seguir. Sería lógico pensar que ser igual a otra persona significa que existe una gran afinidad y que todo está bien, pero no es tan así. Para el árbol genealógico,
ser doble de otra persona resulta a la larga a veces un gran problema, porque inconscientemente todas las cargas emocionales de esta persona me son heredadas. No heredamos enfermedades, como decía, heredamos emociones. Así como sus enfermedades, éxitos o fracasos profesional, laboral, económico, su carácter, sus miedos, sus dramas sentimentales y reproductivos, sus tragedias, incluso accidentes. Y de todo eso habré de liberar para poder llevar una vida plena, saludable y feliz. O armónica, ¿no? Y de todo eso voy a poder, podré liberarme una vez que lo haga consciente. Básicamente, existen 9 tipos de dobles en el árbol genealógico. Para esta charla, yo voy a mencionar los más importantes y que son los primeros 3. Doble por parecido físico y comportamiento. Yo a continuación les explico en qué consiste cada uno, ¿no?, de estas 3 formas. Entonces, el doble por parecido físico y comportamiento, a ver, es que yo seré doble de alguien en mi familia si existe un gran parecido físico o de comportamiento. Perdón, es la alarma que siempre me suena. Con un gran parecido físico o de comportamiento. Puedo parecerme en el rostro, en las manos, caminar como esa persona o reírme como esa persona. Cuando convivo con mi familia, todos hacen el comentario de que soy igual a esa otra persona. Aquí yo les estoy mostrando algunas imágenes de personas que son padre e hijo, hermanas, madre e hijas, y es impresionante el parecido físico, ¿sí? A veces no nos parecemos tanto físicamente como calcados, pero nos reímos igual que ese ancestro. Ancestro es alguien que está sobre mí en la generación, ¿sí? Una madre, un padre, una abuela, un abuelo, un tío también, una tía. Entonces, es aquella persona que además, puede que yo no lo reconozca, ¿no? Porque me cae mal ese doble, tal vez, que no lo sé que es doble, pero me hacen el comentario. Qué impresionante, es que tienes un gesto igual, igual a tu abuela. Y es posible que yo ni siquiera haya convivido con esa abuela, ni siquiera la haya conocido, pero está en la filogenética del árbol, está ahí y se va transmitiendo. Ok, entonces, doble por parecido físico o de comportamiento o ambos al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la primera forma de encontrar a mi doble. Ya ustedes ya pueden estar mirando quiénes son sus dobles por parecido físico en su familia, en su clan. ¿Sí? Vamos con la segunda forma de encontrar este doble, que pueden ser uno o más. Bueno, eso es el genograma, ¿no? Que es cuando ordenamos el árbol. ¿Se fijan el parecido? En la foto de la izquierda vemos a un padre y a un hijo. En la foto de la derecha vemos a unos hermanos. Ahí, bueno, no es un ancestro, pero también podemos encontrar dobles en nuestra línea horizontal del árbol. Pero para trabajar conflictos transgeneracionales siempre vamos a buscar nuestros dobles de abajo hacia arriba, es decir, desde mí hacia arriba. Ahí tenemos una madre y una hija, una madre y una hija. Hermanos, madre e hija. A mí siempre me dicen que yo me parezco mucho con mi hija. Si me dicen son iguales, son clones, sí, somos dobles, por parecido físico y por comportamiento. Tenemos también la posibilidad de encontrar nuestro doble por el nombre de pila. Y vamos a tomar en cuenta
para el análisis del árbol, del árbol justamente, del transgeneracional, al encontrar nuestro doble, el nombre de pila, es decir, los nombres de pila que trae la persona. Pues muchas personas tenemos 2 nombres, otras tienen 3. Todos los nombres de pila los vamos a tomar en cuenta. Y no toma en cuenta el árbol los apellidos, los deja fuera, ¿sí? Solo los nombres de pila. Entonces, hay personas que solo tienen un nombre, ¿sí? Dobles por nombre. Yo voy a ser doble de alguien de mi familia si llevo el mismo nombre. Por ejemplo, Mario, Mario o Mario, María. Muchas familias, aún en la actualidad, creen que ponerle el nombre a un recién nacido, el nombre de su padre, de su abuelo, su tío, es un detalle lindo, lleno de amor, porque muchas cosas en el árbol se hacen por amor, inconscientemente. En la realidad es todo lo contrario, ¿no? Al grado de poder convertirse a veces en una maldición, ¿no? Les voy a contar aquí una pequeña historia. Mi madre me contaba que su madre, mi abuela, había tenido un hijo al que le había puesto eh, Filito Salomón, ¿sí? Es un nombre bíblico. Pues este niño, a la edad muy temprana, tiene una enfermedad grave y muere, ¿sí? Luego tiene un segundo hijo y le pone exactamente el mismo nombre. Y a los 3 años, muere por la misma enfermedad. Ahí tienen un ejemplo de lo que significa llevar el nombre repetido, en ese caso, de un hermano, ¿sí? El nombre en el transgeneracional tiene una carga muy importante y muy fuerte, poderosa y potente. Es que llamarse Jesús tiene una carga, llamarse Miguel tiene una carga. Estamos hablando de un arcángel, ¿sí? Muchas veces las personas que tienen esos nombres, y aquí no quiero, ¿cómo se llama? Tomar todos los Migueles, sino que quiero que se pongan a pensar en quienes han conocido que se llamen Jesús. Pueden haber excepciones, claramente, pero las personas que tienen estos nombres divinos, angelicales, generalmente son personas que tienden a tener problemas con las drogas, problemas con la delincuencia, y después de un despertar espiritual, que es muy probable que lo tengan en la mediana edad, se regeneran y son capaces de guiar a otras personas, ¿sí? Son personas que cuando niños son muy hiperactivos, no hiperactivos, son muy conflictivos para los profesores, ¿sí? Porque no se quedan tranquilos, porque le rompen los cuadernos a la compañera, le tira el pelo, son como maldades, ¿no? Esas maldades y travesuras de niño, que muchas veces son sumamente castigadas. Pero estos nombres tienen, el nombre tiene una importancia y una carga importante en el árbol genealógico, muy, muy decidora también. Entonces, nombrar a un hijo como otra persona es decirle a ese hijo, según el transgeneracional, que no es importante, que no es importante. Es como que ya pongámosle el mismo nombre. Es ordenarle inconscientemente, porque esto es todo eso a un nivel inconsciente, que debe ser como la otra persona, como la que le voy a poner el nombre. Voy a repetir ese nombre. Que debe ser lo mismo que hace esa otra persona, que debe ser tan bueno o tan malo como la otra persona. Y eso para un nuevo ser humano representa una carga muy pesada. Es una carga muy pesada. Un nuevo ser humano, ¿no? Si a esto le sumamos que existen familias en las que el mismo nombre se repiten en varias generaciones del árbol, y aún peor, entre los mismos hermanos, como decía, el resultado es un ser humano lleno de problemas. Y vamos a ir viendo después por qué, ¿no? Aquí yo le coloqué en el nombre femenino masculino, Claudio, Claudia. Aquí en el nombre de una pequeña modificación, pero deriva de Alejandra, Alexandra, Alexandro, Alejandro, es lo mismo, se toma como si fuera lo mismo. En el caso de que cuando ya no encontramos por el nombre, vamos a buscar por la primera sílaba con la que comienza. Entonces yo puedo tener un padre que se llama Roberto y puedo tener un abuelo
paterno que se llama Rogelio. Ellos dos son dobles. Y yo me puedo llamar Rosario y soy doble de ellos dos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, cuando ya no encuentro por sílaba, lo voy a buscar por la primera letra con la que comienza el nombre. Mario Miguel. ¿Sí? También lo vamos a ver así. Pero primero lo vemos por nombre exactamente igual. O derivación. Por ejemplo, Cristian, Christopher. Son dobles. Por fecha de nacimiento. Esta es la tercera forma que vamos a ver. Dobles por fecha de nacimiento. Cuando mi cumpleaños coincide con el de otro familiar de mi árbol genealógico, yo voy a hacer su doble. Si alguien nació un 25 de marzo en mi árbol, cualquiera, ¿no? Un tío, un abuelo, una abuela paterna, una bisabuela, materna o paterna, etcétera, es mi doble. Entonces, pero aquí es importante aclarar, y ponga mucha atención en esta parte, porque no es tan difícil, simplemente lo voy a hacer muy lento para que puedan ir reteniendo la información. Es muy importante aclarar que hay un rango de 10 días, ni un día más, previo y posterior a mi nacimiento, que me van a indicar con más precisión quiénes son mis dobles en la familia. Entonces, si mi cumpleaños es el 25 de marzo, voy a sumar 10 días para adelante y voy a restar hacia atrás 10 días. Es decir, si, si a 25 de marzo yo le voy a restar 10 días, llego al 15 de abril. Y al 25 de marzo le agrego 10 días, llego al 4 de abril. O sea, al 15 de marzo y llego al 4 de abril. Y justamente ese es el rango de rango de mi cumpleaños. Yo debería entonces buscar entre todas las fechas de todos los miembros de mi familia, aquellos que cumplen años entre el 15 de marzo y el 4 de abril. Si hay alguien que cae en ese rango, yo seré doble de todos ellos. ¿Ok? Entonces, recuerden, mi fecha de nacimiento más 10 días menos 10 días. Voy a explicarles un poquito más adelante qué pasa cuando mi fecha de nacimiento es como a fines del mes o a principios del mes, como lo hago ahí con el mes siguiente. Y lo otro es que debo explicarles esta columna. Esta columna se hace siempre de esta manera cuando voy a analizar quiénes son, cuál es mi rango de fecha de nacimiento con respecto a otro del árbol. ¿Ya? Ponemos 1, 2, 3, abajo 4, 5, 6, abajo 7, 8, 9 y abajo 10, 11, 12, con sus respectivos meses cada uno, el nombre, digamos, de cada mes. Si se fijan, las columnas de este cuadrito están de distinto color. Entonces, la columna de la izquierda es una columna en gris. Es la columna de la izquierda. Los meses de enero, abril, julio y octubre. La columna del centro está en un color celeste y marca la columna febrero, mayo, agosto, noviembre. Luego, la tercera fila que está de columna que está a la derecha, que está en color lila, tenemos ahí marzo, junio, septiembre, diciembre. Siempre se van a agrupar así para este ejercicio los meses del año, en este cuadrito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en donde en forma vertical queda de esta forma, ¿no? Ahora, van a hacer el siguiente ejercicio. Van a buscar su fecha de nacimiento, la anotan en la hoja, 25 de marzo. No, recuerden que, no sé si lo dije, ¿no? El año no importa. No importa para el análisis.
cuando buscamos información sobre mis bisabuelos y tatarabuelos, tal vez ahí puede importarnos el año, pero nada más que para saber su hecho histórico, en qué contexto histórico, socioeconómico ellos vivieron, ¿sí? Pero no es para el análisis. El análisis solo requiere la fecha de nacimiento y el mes de nacimiento, nada más. Entonces, ya tienen, por favor, dibujen ahí el cuadrito en su hojita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? En ese orden, 1, 2, 3. Abajo, abajo, abajo. Y que en cada columna dividanla en 3. La de la izquierda debe quedar enero, abril, julio, octubre. Lo ideal también es que pongan el número del mes, ¿sí? Enero 1, 4, abril, 7, julio, 10. Y así con la segunda y así con la tercera. ¿Ok? Me voy a salir un momento del compartir pantalla, porque aquí ya necesito trabajar con alguien. Si alguien quiere que trabajemos con su fecha de nacimiento. Felipe Calderón. Perfecto. Abre tu micrófono, por favor. Hola, Hola, Felipe. mucho gusto. ¿Qué tal? Mira, en mi familia se dan muchas coincidencias por el lado de mi familia materna. Por ejemplo, yo nací el mismo día que nació un tío, 30 de ¿Tú octubre. naciste el mismo día que qué? Porque no te escuché bien. Perdón. Yo nací el mismo día que nació un tío, Ya. 30 de octubre. Ahí tenemos una fecha de fin de mes para que me sirve para explicar qué hacemos. Ya, entonces 30 De octubre, de 30 octubre, días. que es 30 días. Bien, entonces, te vas a posar, y aquí hagan todo el ejercicio, cada uno que tenga su fecha de nacimiento a mano, van a colocar, van a ubicar su mes de nacimiento en las columnas. Por ejemplo, tú, Felipe, no sé si puedo hacerlo, que te voy a anclar para que te veamos todos. No, no puedo. Miguel, ¿tú puedes anclar a Felipe, por favor? Ahí está, muchas gracias. Felipe, ahí te estamos viendo todos. ¿Ya? Felipe, ¿en qué cuadrito de las columnas, perdón, en qué columna ubicas el mes de tu nacimiento? ¿En la de la izquierda, En la, del centro? en la primera columna, En la primera, ¿cierto? Ahí abajo, está el mes en de la octubre. última. Claro. Perfecto. Entonces, ahí, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto. Tú, con un lápiz rojo o con un lápiz que tú sepas que vas a destacar que eres tú, vas a encerrar en ¿Ya? un círculo el mes octubre 10 o número de mes. Vamos a encerrar en un círculo el mes donde estamos de cumpleaños. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Felipe, si tú estás de cumpleaños en octubre, el 30, tú estás ubicado en la columna de la izquierda, es decir, que todas las personas... vamos a hacer el ejercicio de hacernos para atrás y de hacernos para adelante, ¿ok? Entonces, si tú naciste un 30, ¿cuánto es menos 10 días? Sería 20. 20 de octubre. Uh-huh. Ok, 20 de octubre. Y si sumamos 10 días, 9 de noviembre. 9 de noviembre. Muy bien. Ya, en ese caso, todas las personas que nacieron en tu árbol entre el 20 de octubre y el 9 de noviembre son tus dobles. ¿Ok? Y toda la columna del rango, es decir, las personas que nacieron en enero, en el mes 1, en el mes 4, abril, en el mes 7, julio, en ese rango 20 de julio al 9 de agosto, las personas que nacieron el 20 de abril, estoy en el cuadrito del mes de abril, 20 de abril al 9 de mayo, las personas que nacieron el 20 de enero al 9 de enero son tus dobles.
¿ok? Solo porque estás en el último día del mes o en el principio del mes se hace el mismo ejercicio, ¿sí? ¿Te queda claro? Pero en ¿Hay este alguna duda? caso, Dígame. yo tengo un doble directo porque mi tío nació el mismo día que nací yo, Eres doble inmediatamente de él. claro. De inmediato, de Y una. de hecho, por ejemplo, mi mamá murió un día 23 de abril. Mi sobrino mayor nació el 23 de abril. Mi mamá nació un 15 de junio y mi segunda sobrina, que es hermana de ese niño, nació el mismo día que nació mi mamá. Tiene dobles por muerte y por nacimiento. Exactamente, porque en el taller vamos a hablar de las otras, de las otras formas de reconocer a un doble. Y bueno, aquí las fechas de nacimiento, de función, se repiten bastante. Eso es porque el árbol está pidiendo que antes, antiguamente, en alguna generación pasada, 7 generaciones atrás, tu árbol no integró, excluyó a algún ancestro o a algunos ancestros. Entonces, esta energía del árbol de nacer y fallecer en fechas muy similares es para que recuerden al ancestro, lo integren. Entonces están haciendo una reparación como generación. ¿Sí? Las personas no se mueren en fechas cualquiera. Ya pueden ver ahí la fecha de Schutzenberger, que nace un 26 de marzo y muere un 23 de marzo, a punto de cumplir 99 años. No alcanzó a cumplirlos. Pero es eso, ¿no? Es como, recuérdenme, es el ancestro. No sé si han visto alguna vez Coco, pero yo se las recomiendo porque es una película muy transgeneracional. O sea, es recuérdame. Ese es el mensaje. ¿Ok? Alejandra, una consulta, porque afortunadamente ese tío está vivo todavía. ¿Cachai? ¿Hay algún trabajo que se sugiera hacer? Con respecto a que tú eres su doble directo, Claro. tu trabajo, y esto es para todos, tu trabajo cuando encuentras a tu doble es averiguar todo de ese doble. Todo, sus penas, sus fracasos, sus éxitos, sus demonios y sus luces y sombras. Todo. Porque tú fuiste elegido para ser su doble, es decir, tú heredas todo su programa. Y ahí hay cosas que pueden no gustarte de él y puedes modificar como programa para ti, como puede que tú quieras fortalecer, ensalzar, dar agradecimiento por eso. Y bueno, siempre vamos a dar agradecimiento por eso. ¿Sí? Entonces, el primer trabajo para hacer conciencia es darse cuenta que soy doble de alguien y que yo puedo liberar ciertos patrones, ciertas cosas, ¿no? Vamos a explicarlo de nuevo. Te doy las gracias, Felipe, con otra persona para ver cómo lo hacemos y así surgimos. Desenclar a Felipe, gracias. No tengo la vista de la galería, pero... Ah, sí la tengo. ¿Alguien más quiere un ejemplo para que hagamos un ejemplo con alguien? Él es Estela Rivera. Estela Rivera Miguel. Muy Ahí bien, está. gracias. Septiembre 29. ¿Cómo? Septiembre 29. Ya, 29 del 9. Sí. Ok, ¿en qué columna estás, Estela? En la tercera. Tercera, perfecto. Entonces ahí marcamos en un círculo el número 9, la palabra septiembre. Vamos a sumar 10 días para adelante y 10 días para atrás. Qué 9 de interesante. octubre. Espérame. 9, Espérame. sí. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Y Si 19 nosotros de... vamos a situarnos en una columna, esa columna me Sí. va a llevar hacia la siguiente dando la vuelta. Es decir, si estoy en la tercera y tengo que sumar 10 días más, estoy en el 29 de septiembre. Voy a sumar 10 días. Tienen que pensar en la cantidad de los días que tiene el mes de septiembre. Tiene 30, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya.
Sí. Entonces ahí tengo un día y así sumo hasta que llego a qué día? Al 9 de Al octubre. 9 de octubre. Es decir, tomo la columna 3 y la columna 1. Por lo Ujú. tanto, las personas nacidas el 29, menos 10 días son 19, ¿cierto? Sí, Desde el, 19 del 9. desde el 19 de octubre, ay, perdón, 19 de septiembre Sí. al 9 de octubre son tus dobles. Las personas nacidas entre esas fechas. Ese es el rango. Pero sigo yéndome por esa columna. En diciembre, ¿no? El 19 de diciembre al 9 de enero Paso a la 1. a la 1. Las personas nacidas en junio serían desde el 19 de junio al 9 de julio. Y así. Por lo tanto, tú tienes la posibilidad, Estela, de tener muchos dobles por ese tema. Por tener 2 columnas que abarcas. ¿Ya? Por Sí. la variante de fecha de nacimiento. ¿Se entendió así? Porque Sí, justo sí. ustedes dos fueron justo los ejemplos para explicar la parte más compleja de este cuadrito, porque en realidad es muy sencillo. Entonces, alguien que esté de cumpleaños en mitad del mes para poder hacer un ejercicio como simple para poder que se quede más grabado. Gracias, Yo, Estela. Silvana. Silvana. Muchas gracias, Silvana. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Yo Cuéntame, soy ¿tu cumpleaños? ¿O tu 11 fecha? de mayo. El 12 de mayo. 11 de mayo. 11. Ujú. Ya, chicos, miren. El 11 de mayo está la compañera, es decir, el 11 del 4, el mes 4. ¿En qué 11, columna? no, 11 del 5 de mayo. Ay, mayo, perdón. Ella está de cumpleaños en mayo, el mes 5. Ujú. ¿En qué columna está el 5? En la del medio, la celeste. En la del centro. Entonces, yo marco la columna y ahora marco el mes de mayo con un círculo, el número 5. Ujú. Entonces, como son restar 10 días o hacernos hacia atrás 10 días, restar 10 días para atrás, me voy 10 días para atrás, hasta el El día primero. 1 de mayo. Ya. ¿Sí? 1 de mayo. Luego, desde el 11 me voy hacia adelante 10 días más, Al 21. al 21 de mayo. Entonces ahí es un poquito más simple, ¿no? Porque tomo el rango que mi fecha de cumpleaños en el rango de este análisis es desde el 1 de mayo al 21 de mayo. Las personas nacidas en mi árbol entre esas fechas, yo soy doble de ellas. ¿Sí? Bien. Muchas Ujú. gracias por tu ejemplo. Una consulta. En el anterior caso de la compañera a fines de septiembre, tomas las columnas de la siguiente y la anterior, ¿no es cierto? O sea, la columna celeste y la columna gris, porque ella corresponde a la columna lila, el Claro, número ella corresponde 9. ella corresponde a la columna lila, ¿sí? A esa columna, y al mes 9. Ella estábamos trabajando con ese mes de ella, ¿no? De septiembre. Y Estaba de tú tomas cumpleaños. ¿Y cuál era tu el, pregunta? el siguiente mes, porque todavía avanza de mes, ¿no es cierto? 10 Sí, días más adelante. sí, Bien. exactamente. Entonces ella se va para octubre, por lo tanto llega al número 10. ¿Y dónde está el 10? En la primera columna. Ajá. Bien. Esa era la pregunta. Gracias. Ya, muchas gracias a ti. ¿Se entiende entonces cómo es buscar por fecha de nacimiento? Cuéntenme, ¿sí? ¿Lo entienden? Que no los veo ni los escucho. Ahora estamos con los micrófonos abiertos si quieren, ¿sí? Que necesito más escucharlo. A mí me pasa, perdón, yo soy Estela, perdón, estoy sin la cámara, ahí está. Me pasa que, ¿por qué saltamos de octubre a enero y de enero a junio? Eso no me quedó en el aire. Enero, junio. Ah, porque estamos con toda la columna. Todas las personas de esa columna
lo mismo que, voy a explicarlo con el ejemplo de nuestra amiga de delante. ¿Cómo se llamaba? ¿Silvana? No, ¿cómo se llama? Silvana. Ella estaba de cumpleaños el 5, es decir, en el mes 5. Por lo tanto, todas las personas que están de cumpleaños en febrero, en mayo, agosto y noviembre serían sus Sí. dobles. ¿Por qué digo serían? Porque tenemos que ver el rango. Está bien. Entonces, las personas nacidas el 1 de febrero, ¿sí? Y aquí, bueno, nos vamos a tocar con el bisiesto, ¿no? El 1 de febrero hasta el 21 de enero, febrero. 1 de febrero al 21 de febrero, las personas nacidas del 1 de mayo al 21 de mayo, las personas nacidas el 1 de agosto al 21 de agosto, las personas nacidas el 1 de noviembre al 21 de noviembre, serían mis dobles. Está bien. Si nacieron en esos rangos. Yo tomo toda la columna en los rangos. Claro, porque yo puedo decir, ay, soy doble, por ejemplo, yo nací en noviembre, ¿no? Ay, soy doble de mi prima, que nació el 2 de febrero, porque está en mi columna, febrero. Pero tengo que después de ese ejercicio ir inmediatamente al rango. No alcanzo, porque yo 10 días para atrás llego al 9 de febrero o 9 de noviembre. Son todos los rangos dentro de esa columna de mes. ¿Sí? ¿Se entiende? Quisiera saber si hay alguien que no comprende, porque lo explicamos de nuevo y con otro ejercicio y con otro ejemplo. Yo quería preguntar, conforme las personas que, por ejemplo, yo, 30 de octubre, las personas que se acercan, o sea, una persona que nace el mismo día que yo, o bien una persona que nace un día después o un día antes de mi fecha de nacimiento, tiene, a medida que está más cerca de mi fecha de nacimiento, tiene una mayor vinculación con mi persona dentro del árbol, ¿o no? No necesariamente. No necesariamente, pero no, porque todo esto es a nivel inconsciente y no toma en cuenta, no toma en cuenta así, de esa forma, esta variante para encontrar al doble o la fecha de nacimiento. Pero sí en el caso cuando, por ejemplo, este vínculo que yo tengo con mi tío, que nació el mismo día que... Sí, se dice que sí, que es muy importante vínculo que tienen. Sí, son dobles por fecha de nacimiento inmediato. Exactamente. Y bueno, este cuadrito no lo olviden porque más adelante, cuando, bueno, quienes asistan al taller, nos va a servir para ver otras variantes, porque este cuadrito es muy importante dentro del análisis. O sea, no olvidarlo. 1, 2, 3, abajo, 4, 5, 6. Y bueno, los invito para que comiencen ya a hacer el ejercicio, ¿no? de análisis con su propia familia, digo, así, ¿no? Partiendo siempre de mí, coloco mi fecha de nacimiento. Recuerden, no colocar el año, solamente la fecha y el mes. Luego vamos hacia arriba, donde coloco un símbolo del genograma, que el triángulo son los hombres y el círculo son las mujeres. Y aquí voy entonces a compartir la pantalla para mostrarles. Que será, ¿no? Ahí está. Quiero mostrarles esto. El triángulo está representado por hombres, el hombre del árbol. Y los círculos, la mujer. Entonces, cuando yo parto, yo me dibujo con un color destacado. Generalmente le coloco un rojo o los subrayos de un color, no sé, con lápiz tinta, pero de ahí parto yo, ¿no? Desde aquí parto, ¿sí? Luego, abro hacia arriba una llave para poner a mamá y para poner a papá.
Aquí seleccioné un genograma bastante complejo, donde hubiera una madrastra, una hermanastra. Quiero decirles que para el transgeneracional, esto se usa mucho en psicología, ¿no? Cuando es psicología sistémica, pero para el transgeneracional no existen las madrastras, no existen las hermanastras ni los hermanastros. Son todos hermanos. Entonces, aquí les voy a dar un bonus track en la charla. Las personas que nacemos en una familia tenemos un orden cronológico de nacer. Entonces, por ejemplo, yo aquí, de este matrimonio, en donde el triángulo es mi papá y mamá está acá, yo tengo unos hermanos, ¿cierto? Tengo unos gemelos, hombres o mellizos. Luego tengo, no, estos son gemelos o mellizos, ¿ya? Acá tengo una hermana. Acá tengo, ¿cómo se llama? Un hermanito que fue abortado. Sin embargo, existe en el árbol. En el árbol nadie se excluye. Entonces tenemos 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 5. Yo soy la 5ª hermana en esta familia. Voy a ponerme de ejemplo para el ejemplo del genograma. Entonces, yo soy la número 5. No lo olviden. Pero mi padre tuvo una pareja y tuvo un hijo. Y ese hijo fue una hija. Por lo tanto, ya no soy la 5. ¿Qué número soy? Como somos todos hermanos, ¿qué número soy? Ahí están cerrados los micrófonos, no sé. 6. 6. Y si soy el número 6, ese es el número que cuenta. No, ya no soy 5. Pues entonces, tomo el cuadrito, aquel que les mostré para el... Alejandra, ¿Sí? pero por ejemplo, esa hermana que tuvo tu papá con otra señora, ¿nació antes que tú? Sí, pues, nació antes que yo. O pudo Ah, haber nacido después, da lo mismo. Pero en este caso nació antes. ya, pero por ejemplo, si hubiese nacido Ah, después, tú considerarías el número 5. claro, si nació después, por ejemplo, fue la menor de todo Ella ese sería la tema, sexta. yo sería la 5ª y ella la 6ª, ¿cierto? Claro. Exacto. Ahora, miren este cuadrito. Quiten imaginariamente, pues no lo puse porque no íbamos a ver pero es un bonus track. Quiten los nombres de los meses. Aquí, si yo soy la número 6, yo me voy a ubicar en la columna lila, en la columna moradita de la derecha. Todas las personas de mi árbol que fueron el 6º hijo son mis dobles. Todas las personas que fueron el 3er hijo, el 9º hijo o el 12º hijo son mis dobles. ¡Chan! Antes habían personas que tenían muchos hijos. Una de ellas era mi abuela, que tuvo como 9, ¿no? 9 más otros hijos que traía mi abuelo, que era viudo. Entonces, es interesante ahí saber de quiénes son y doble. Ya, pero este ejemplo del genograma, no es mi árbol, es solamente me estoy colocando de ejemplo yo ahí. Pero es muy buena la pregunta tuya porque yo tengo que ordenarlos en la fecha de nacimiento cronológico. Hay personas que tuvieron un desliz en medio de mi hermano y yo, ¿cierto? Y padres que entre medio de un hijo y otro, entonces están justo como justitos, pero no. Alguien nació primero, a menos que hayan nacido el mismo día estos 2 hermanos, que sí se puede dar, por supuesto. Pero supongamos que nació meses antes que yo. Entonces soy menor que ese hermano, hermanastro mal dicho, para hermano para el árbol. ¿Entiende? Entonces cuando analizamos el árbol, hacemos este genograma. Por lo tanto, para el taller transgeneracional, en donde vamos a ver el árbol, el doble también, importantemente, vamos a hacer este ejercicio. Lo vamos a hacer y vamos a dibujarnos. Pero para eso necesitamos información de mi árbol. Y por eso les digo que se van a meter con su árbol
újale, újale, porque el árbol se mueve. ¿Han visto esos árboles que llega el otoño y no ha corrido mucho viento, pero entonces las hojas secas están todavía ahí, no se caen? Bueno, cuando nosotros nos metemos con el árbol es como que le hacemos así al árbol. Y caen las cosas que tienen que caer para que la generación comience a limpiar. Y cuando nosotros sanamos, nosotros no solamente estamos sanando a nosotros, que eso es lo ideal, ¿verdad? Cuando nosotros sanamos en el transgeneracional, también sanamos para arriba y maravillosamente sanamos para abajo, las ramas que van para abajo. Entonces, hay dobles en el árbol que son, por ejemplo, doble espejo. Es que no soporto a mi hermano. No soporto cómo se ríe. No, entonces, hay algo en ese hermano que me está mostrando un programa que yo también no acepto de mí. ¿Sí? Se llama espejearse muchas veces. Otra cosa interesante de lo transgeneracional es que cuando yo tengo una relación de más de 3 años con alguien, ese árbol se une con el mío y surge un solo árbol. O si yo tengo descendencia y llevo menos de 3 años, por ejemplo, o más, al tener descendencia, yo inmediatamente he unido al árbol. Es decir, estos dos árboles se unen formando uno. Por lo tanto, tengo más posibilidades de tener dobles. Porque también voy a tener dobles con el árbol que se suma, que es un solo árbol. Somos una familia ya. Alejandra, una consulta. ¿Y tus talleres, tú dónde lo haces? Online, ahora. Ah, Online ahora. porque yo algo he indagado al respecto de este tipo de terapia. He leído también. Y hay una terapia que es muy interesante, que es la terapia de simular un nacimiento. Cuando, por ejemplo, los hijos no son... ¿Ah? Psicomagia. Es un acto psicomágico ese, que son formas de sanar al conflicto del árbol. Yo cuando voy a sanarme una herida, cuando voy a un análisis transgeneracional como paciente o consultante, yo debo entender que voy con muchas cosas, ¿no es cierto? Pero el terapeuta también debe entender que es una cosa a la vez, porque vamos a analizar el árbol en relación a ese conflicto. Entonces, por ejemplo, el tema del nacimiento, del parto, eso me dijiste, ¿no? ¿De un parto? Sí, por ejemplo, las personas que han, mujeres que han vivido de una manera no acompañada un aborto, por ejemplo, y que han vivido con ese duelo sin vivirlo, una forma de sanar ese aborto es precisamente viviéndolo de una manera amorosa, haciendo un ritual, que significa entonces acompañar esos restos, enterrarlos, de la manera que ella sienta que es la mejor, le resuene, y hacer un duelo, porque esa persona no ha hecho un duelo. Las personas que han vivido por ese hecho, no han vivido ese duelo. Entonces, el acto psicomágico es presentarle al inconsciente un arquetipo a través de su complejo, por ejemplo, materno, y que lo comprenda y que lo acoja, ¿sí? Porque no lo ha vivido, insisto. Entonces, la forma de sanarlo es a través, por ejemplo, de un acto psicomágico. Por ejemplo, porque hay otras formas también. ¿Sí? Eso. Bueno, si no hay otra pregunta, lo que ocurre con el taller transgeneracional es que yo les pido a las personas que se inscriban con un poco de tiempo, porque yo les pido una serie de datos que tienen durante un mes, 20 días, como para irlos recopilando, ¿no? O sea, es que no sé cómo se llama mi abuelo. Bueno, está el registro civil, tú haces como que vas a hacer un certificado de nacimiento y te aparecen los nombres.
de tus abuelos, los 3 nombres que tienen. Ojo, hay personas que no tienen idea de su rama materna. ¿Está diciendo algo eso? Hay personas que no tienen idea de su rama paterna, pero nada, solo llegan hasta el padre. Pero nada, nada, ni siquiera un hito de la familia. Hito se le llama, por ejemplo, si hay suicidios, si hay abortos, si hay pérdidas, si hay premios, herencias. Esos son los hitos en el árbol, ¿sí? Bueno, yo les pregunto por todo eso para que lo traigan el día del análisis, ¿sí? Porque trabajamos el árbol de cada uno a sí mismo, ¿sí? Nadie metiéndose en el árbol de nadie, sino que cada uno va haciendo su propio árbol y en la medida que yo los voy acompañando, vamos despejando dudas también. Aprovecho de preguntarte, ¿Sí? ¿qué Sí, pasa, diga. por ejemplo, a nivel inconsciente? Si uno siente que, por ejemplo, yo me llamo Luis Felipe, Luis Felipe. entonces ¿Por qué te legalmente pones Felipe? ¿Ah? ¿Por qué te pones Felipe? Porque mi papá se llamaba Luis Alberto y a mí me pusieron Luis Felipe. Luis por mi papá y Felipe por otra razón. Sí, pero te Entonces, preguntaba por qué acá. es que para allá voy, Ok. para allá voy. Porque para diferenciarnos, para no decirnos Luis chico, Luis grande, prefiero llamarme a mí Felipe y él conservó el Luis. Pero sucede que legalmente yo soy Luis. ¿Cachai? Claro, porque estás inscrito así en el registro civil y eso es lo que vale. Entonces, a nivel, porque a mí no me gusta el nombre Luis. A eso iba, qué interesante. De hecho, mi abuelo materno también se llama Luis. Se llama Luis Alberto, igual que mi papá. Ah, son dobles. Sí, entonces, ¿qué pasa o sea, pasaría algo a nivel inconsciente si yo legalmente me dejara solamente el Felipe? Sí, pasa algo muy Habría una resonancia. Sí. Pasa algo muy, muy potente. Si tú quieres tomar esa opción, ojalá que este tema te inundas en el tema del transgeneracional. Porque conozco un caso, ¿no? De un paciente que se cambió el nombre, pero no se lo cambió en el registro civil, sino que en todas partes dejó de llamarse como lo llamaba su familia. ¿Sí? Entonces, él se llamaba Ángel y él pasó por las drogas duras, todo muy mal. Y de repente tocó fondo y tuvo un despertar espiritual sin ningún bypass espiritual, sino que al tiro, de lleno, y se metió en esto. Y hoy es un muy buen tarólogo, porque digo tarólogo porque lee el tarot evolutivo terapéutico, y hoy no tiene ese nombre. Ese nombre tenía una carga muy fuerte. Por esa razón, digamos, se lo cambió. Sin embargo, cambiarse el nombre no es fácil. No es tan fácil en este país. Entonces, bueno, no sé si en otros países, pero creo que acá hay una serie de requisitos de por qué te lo quieres cambiar. Era muy complicado para él decir por qué, digamos. Pero este nombre es un nombre que tiene a todo esto, ¿no? Lo aprovecho de decir, ¿no? O sea, el transgeneracional sugiere no poner nombres, no poner nombres angelicales o de conceptos abstractos, por ejemplo, consuelo, libertad, porque cargan exactamente la energía al contrario. Las personas que se llaman libertad son personas que son súper atrapadas en sí mismas. Soledad, tienen cargas los nombres. María, ¿no? El nombre María tiene una carga fuerte. Pero, por ejemplo, en el caso de Soledad, por lo que yo entiendo, por lo que tú estás exponiendo, los nombres tienen una carga muchas veces contraria. Si es ángel, tienen bajadas muy fuertes, pero por ejemplo el caso de Soledad, que tiene una connotación negativa, ¿sería una persona muy sociable quizás? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Es que como que justo carga por eso es muy importante la elección del nombre. En muchas tribus es todo un ritual
buscar el nombre, y lo busca toda la comunidad para ese hijo que viene en camino de la comunidad, en la cultura tribal, digamos. O sea, así de importante es el nombre. Una familia que durante 2, 3 generaciones le ha puesto a todos nombres bíblicos, estamos hablando de un árbol que esconde muchos abusos. Así que importante es el nombre. Te hago una pregunta, Ale. Mi nombre es Estela, así como suena, pero nadie me llama por mi nombre. ¿Cómo te llaman? Chiqui o Negra. Pero es una cosa, a mí me encanta mi nombre, porque tiene que ver con estelas en la mar, bueno, todo poético, soy libriana, pero todos me llaman por el Chiqui, o la familia me dicen Negra. Cuando era muy chiquita me decían Estelita, pero nada más. Después pasó a ser la Negra. Bueno, ahí tienes que darle la vuelta, ¿no? ¿Qué ha significado que te llamen la Negra o Chiqui versus que te llamen Estela, que es el nombre que te gusta? Hay que darle A mí me da lo mismo, ya estoy acostumbrada, pero es raro porque no es un... A ver, yo vivo en una ciudad marítima, acá en Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, y hay mucha cantidad de estelas maris que son las vírgenes de los marinos, qué sé yo, no entiendo mucho de esas cosas. Sí. Y las Este, estelas en el mar, José Luis Perales. claro. Entonces, como que me da lo mismo, a mí me da lo mismo que me llamen como me llamen, pero llama la atención. Llama la atención que... Y ahora te va a llamar más la atención con todo este tema que hemos conversado hoy día. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que llevo yo, vos hablaste de que hay gente que no sabe nada de la familia, de una parte de la familia. Yo creo que tengo el nombre de la madre de mi padre. Ya. Porque no conozco nada de la familia de él. Quiero contarte algo y a todos los demás. Mira, cuando yo estoy en una consulta con alguien y no sabe que vamos a hacer una terapia transgeneracional, porque a veces surge de manera espontánea, ¿no? Estamos conversando y de repente, a ver, espera. ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Cómo se llama tu mamá? Ah, ya, pues que mira, y le hago con mi pizarra un pequeño análisis de su generación versus la que tiene arriba. Y nada más, porque no tiene más antecedentes. Cuando surge eso, estamos analizando eso cortito, la persona me dice, es que yo no tengo idea de nada, de nada. Si no conozco a mi familia paterna, porque no. Pero ¿por qué no la conoces? Porque nunca me ha interesado. ¿Y por qué nunca te ha interesado? No sé, es que parece que le hicieron daño a mi mamá, entonces mi mamá cortó con todo. Ah, pues no es una decisión tuya, es una lealtad invisible que tienes con tu madre. ¿Te fijas? O sea, Sí, sí. al final uno va haciendo cosas en el clan que tienen que ver con lealtades invisibles. Muchas de las cosas que hacemos. Sí, no es mi caso. Yo soy hija de madre soltera. Lo único que llevo es el apellido de mi papá. Sí lo conocía él, pero después no sé nada ¿Esa de es la nada. rama que no conoces? ¿La ¿Esa es la paterna? rama? No, sí, la paterna. La materna la tengo recontra clara. Ya, Es más, uno de los nenes míos hizo genealogía dentro de la iglesia mormona porque ellos tienen mucha información. sí. Y llegó, no sé hasta qué generación, pero de la parte paterna quedamos ahí. Y hay una parte de la parte materna, o sea, de la parte materna, pero vendría a ser de mi abuelo, que son indígenas, no sé cómo los llaman ustedes. Por ejemplo, él era de una diaguita, es una tribu que hay en el norte del país. A los 8 años he llevado a trabajar, te estoy hablando hace más de 100 años, a trabajar a Córdoba, a los campos, tipo esclavos. Y cuando llega a los 20 años, ellos no tenían apellido. Entonces, todos los que salen a hacer el servicio militar acá en la Argentina, en esa época, de esa chacra, llevan el apellido del dueño. O sea que nosotros somos, por la parte de mi abuelo, Gaitán, pero no es el apellido real. Ya, perfecto. Ya, tocaste un tema importante. En el análisis del transgeneracional no cuentan los apellidos.
No Tampoco cuentan sé la fecha de nacimiento, porque él tampoco la sabía. Sabía que cumplía 20 años, solo el supuestamente. mes y la fecha, tampoco el año. El año nos podría servir para contextualizar a ese abuelo. Por ejemplo, yo tengo una bisabuela, bisabuela, que murió de inanición en los años 30. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿pero por qué inanición? Porque eran los años 30. Fue la hecatombe económica mundial más grande que ha habido en todos los tiempos. Entonces, me sirve saber en qué fecha nació. Claro, pero en el caso de mi bisabuelo, perdón, no hay información. O sea que Bruno llega hasta esa parte del árbol genealógico por parte del tartarabuelo, vendría a ser, ahí se pierde. Ya. Porque él calcula que a los 8 años sacado de su tribu, que era en Catamarca, y es llevado a Córdoba a trabajar. O sea que apenas tenía uso de razón. Sí. Bueno, les voy a citar a una maravillosa analista transgeneracional española, se llama Mireia Nietos, es el apellido que tiene, Nietos. Mireia Nietos. Ella es una gran investigadora de su árbol y le enseña a la gente a investigar su árbol. Tanto así que las hace viajar a su consultante. Parte para allá. Porque esto es un trabajo a fondo, a fondo, a fondo. El hecho de que no haya información de mi parte paterna puede ser porque tengo un conflicto yo personal con mi rama paterna, pero puede ser que también mi madre, mi abuela, y en este caso un tema histórico, ¿no? Se perdió el rastro. Pero y esto es lo que yo les digo a los consultantes, que surge de manera espontánea en la consulta, ¿no? Les digo, ¿tú tienes a alguien a quien preguntarle? Es la primera pregunta. Sí, creo que le puedo preguntar a una tía que es como que hace tiempo no la vemos. Ok. No tengo quien preguntarle. La verdad es que no tengo quien. Entonces yo digo, mira, trabaja más este tema de tu árbol. Anda buscando información de hitos. Empieza a preguntarle a mamá, que todavía la tienes viva. Ella también puede saber algo. Ya, llegamos a la información de su investigación por ahí. Siempre, 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 siempre surge un familiar, un pariente, que no sabemos de dónde salió, a veces sí, estaba ahí, nunca nadie lo vio, que te entrega información del árbol. Es como si en el árbol lo hubieran reservado para ponerle clic, play, y empieza a relatarte historias del árbol. Los invito a que se autoobserven durante esta semana y la siguiente semana, durante estos 15 días, que si ustedes hacen estos ejercicios de analizar su fecha de nacimiento, sus nombres y encontrar de quién son dobles, les aseguro que algo va a aparecer que ustedes no conocían. ¿Sí? Y Es impresionante. de acuerdo a ese análisis que uno hace, ¿cierto? Ahí estaría la sanación, el darse cuenta, el conocerse y el conocer el árbol. Eso me permitiría a mí sanarme, ¿cierto? Porque o hay una terapia que tiene que hacer el terapeuta que hace este análisis transgeneracional con la persona. Buena pregunta, porque uno se va encontrando con toda esta información y que es nueva para uno, pero uno se va dando cuenta, que es el primer paso en la terapia, darse cuenta. Luego uno tiene que aceptarlo, ¿no? Porque yo conozco el caso de una persona que se enteró cómo había muerto su padre realmente en esta terapia que teníamos. Porque como nunca le había preocupado saber de su parte paterna, por un tema de lealtad invisible con su madre, en esta terapia yo le pido al paciente que tiene que trabajar. O sea, yo lo voy acompañando, pero el que hace la pega es la persona, ¿no? Y lo averiguo porque justo aparece una tía que sabía más que su madre. Y su padre murió de una manera que él no hubiese querido que él muriera, ¿no? Fue asesinado. Fuerte, po, es muy fuerte.
Obviamente que eso hay que manejarlo con terapia, con flores de Bach, con terapias complementarias, con psicoanálisis, con psicología analítica junguiana, con Reiki, pero hay que manejarlo, hay que liberar esas emociones, porque si no se meten dentro de nuestro cuerpo, se atrapan y nos enfermamos. Entonces, lo primero es darse cuenta. Darse cuenta es ver que yo soy doble y por eso soy tan así, ¿no? Por eso soy tan reflexivo, por eso me encierro tanto, porque ese tío tenía temas con sus estados de ánimo. Ya, ¿qué? Lo tomo y yo acepto, segundo paso de la terapia, yo acepto lo que está sucediendo, que es de lo que me he dado cuenta, porque darse cuenta no es sanar, ¿eh? Esa es una parte, principio de la terapia. El segundo paso para ir llegando hacia la sanación, después de darse cuenta, es aceptar lo que me he dado cuenta. Y el tercer paso, porque son 4, es trabajarlo terapéuticamente. No me sirve que yo me haya dado cuenta de que porque soy doble de un tío que tenía un trastorno anímico, yo soy como soy. No me sirve solamente darme cuenta de eso. Ahora tengo que aceptarlo, y aceptar eso no es fácil porque es un trastorno. Entonces, ¿cómo lo hago, no? Ya, lo acepto. Pero una vez que lo acepto, tengo que tener una terapia. Y tercer paso al cuarto, una vez que ya lo he trabajado, lo empieza mi psique a integrar en mí. Ok, voy a tocar como la parte del concepto de la sombra aquí, que el otro día estábamos en una charla sobre eso. Por ejemplo, Alejandro. Disculpa, Pedro, termino aquí, te doy el pase. Soy una persona compleja, catalogado por mis familiares, mis amistades, compleja porque siempre busco la quinta pata del gato. Ese es como mi carácter. Bueno, por muchos años, esa fue mi sombra, porque era lo que no me gustaba de mí porque me lo decían, ¿no? Era como no aceptado. La sombra que llevaba de eso era eso, ¿no? Que no me gustaba que me dijeran que era compleja. Hasta que un día me di cuenta por qué era compleja. Ah, ya. Fue así como, wow, no es porque soy pesada, no es porque me gusta hinchar no, o sea, soy porque tengo un tema con las cosas, soy curiosa, me gusta llegar al fondo de las cosas, detallista, soy Escorpio, signo lunar Virgo, entonces tengo una estructura para meterme, escudriñar. Por lo tanto, lo fui aceptando. Y cuando lo acepté, dejó de ser mi sombra. Y hoy es mi virtud ser compleja. No me gustan las cosas simples. A eso voy con trabajarlo y que no quede ahí en la sombra. Pues hoy lo tengo súper integrado, que soy compleja. ¿Sí? Entonces, cuando yo sano, es cuando ya lo he integrado en mí. He integrado mi sombra. Y mi sombra pudo haber sido que todo el mundo me critica que soy muy reflexivo, que no me encierro. No estoy hablando de mí, estoy dando un ejemplo. Y de repente me doy cuenta por qué soy reflexivo, hiperreflexivo. ¿Por qué me encierro tanto? ¿Por qué no salgo mucho con la gente? Me carga la gente que habla mucho, que tiene mucho desplante, no me gusta. Es porque me espejeo también en mi sombra ahí, porque a mí me gustaría hacer un poquito de eso, inconscientemente. Me gustaría tener un poquito más de desplante, más seguridad, pero ya, no la tengo, soy así. Entonces, queda en la sombra. Y esas heridas emocionales y de infancia también vienen heredadas del árbol. Discúlpame. Gracias. No, bueno, yo quería... interesante el tema del árbol genealógico. A mi juicio tiene que ver un poco con una cultura que nos ha valorizado en nuestra historia, en lo familiar, ¿no? Donde hemos perdido la identidad. Somos seres sin identidad. Entonces, lo que hace tal vez esta terapia es buscar ir al rescate de esa identidad de nuestros ancestros, Sí. de nuestros antepasados,
reconociéndolos juntos con ellos, ¿no? Nuestra historia, nuestro pasado. Porque al no reconocernos con nuestros antepasados, dejamos de tener una identidad, ¿no? Por lo tanto, somos seres anónimos, individualistas. A mi juicio, la identidad tiene que ver mucho con el tema de la cultura, de nuestras debilidades, de nuestras proyecciones como ser humano. Yo creo que es muy interesante eso. Sí. ¿No? Y tal vez los pueblos orientales, a mi juicio, respetan mucho, por ejemplo, sus antepasados, le rinden grandes honores, como en el caso de las culturas indígenas, aborígenes, que adoran mucho sus antepasados. En cambio, nosotros, los occidentales, que nos creemos seres superiores, optamos más por el individualismo, a abandonar la identidad, nuestra propia identidad, que nos vuelve un poco, tal vez, un poco enfermos, llenos de conflictos existenciales, todo eso. Yo pienso que eso del árbol genealógico y toda esta terapia ayuda como a reencontrarnos. Eso Exactamente. Gracias por tu reflexión. Diste como como para ir cerrando, digamos, diste justo en el clavo con todo lo que dijiste. Hay culturas como la mexicana, por ejemplo, que hacen un verdadero culto a los muertos, ¿no? Hasta el Día de los Muertos, donde ellos recuerdan fehacientemente a todo su árbol, ¿sí? Por eso que cito la película Coco, que es una película para niños, pero también para padres y abuelos. Es una película muy linda, sobre todo para ver con otras generaciones. En Perú, Bolivia, en la selva, la propiedad privada no existe. O sea, los vecinos son también un clan, como una segunda familia. No existen las rejas en la selva, en las comunidades indígenas de la selva. O sea, realmente, les digo, es uno encontrarse con uno mismo, y la pérdida de la identidad, como dice Pedro, al rescate. Eso es también el árbol, el transgeneracional. El árbol se movió mucho, pues, porque rescatas información que nadie tiene también. O sea, hay una forma de ver esto también de una manera amorosa, que es lo que dije al principio, ¿no? Cuando terapéuticamente, yo voy a analizar como terapeuta el conflicto por el cual está pasando la persona, porque no puedo todo de una vez, ¿sí? Para poder ver el árbol entero, tendríamos que estar todo un año juntos, no sé, unos 6 meses, en un curso de transgeneracional. Pero cuando uno va a una consulta para que le hagan un trabajo de transgeneracional, vemos qué es por lo que está pasando el paciente o el consultante, específicamente para poder trabajar sobre ese conflicto. Porque olvídense, si no estaríamos semana y semana analizándolo, ¿sí? Pero lo que más necesita el terapeuta junto con el consultante es información del árbol. Entonces a veces no tengo la fecha de nacimiento, pero tengo comentarios de cómo era la personalidad de este doble mío, este comportamiento que tenía, que era un súper buen hombre, súper buen proveedor, pero era alcohólico, ¿sí? Ya, me sirve, porque son datos importantes en el árbol. Porque no solamente voy a averiguar quién es el doble, voy a averiguar qué enfermedades tuvo, qué operaciones tuvo, a qué edad se casó, no a qué edad, la fecha de casamiento, si fue divorciado, fecha de divorcio. Todo eso es para el análisis. Si era buena para hacer comida, si era pésima dueña de casa, como se diría, no pésima, que no sé a lo que se refieren con eso, pero bueno, en fin, hay un patrón que yo sigo repitiendo. Y hay patrones desde el psiquismo, digamos, que son inamovibles, porque son estructuras de mi casa, que son de concreto. Hay otras que son de madera, de tapiquería, que yo puedo botar, simplemente. Eso también ocurre en nuestra psique humana. Pero hay patrones que yo no puedo
deliberadamente derrumbar. Hay cosas que yo debo dejar porque son la esencia de mí, también de mis condicionamientos de cuando yo estoy creciendo, ¿verdad? Y estoy formando mi personalidad, pero hay otros que sí puedo derribar y que sí puedo eliminar. Y eliminar o modificar, más bien dicho, ¿sí? La estructura de una casa versus la psique humana. Muy parecido con respecto a lo que son patrones y programas. Eso. Tenemos dos opciones en la vida frente a una resolución de un conflicto. Desde el victimismo o de vivir tus experiencias de vida. Entonces, vivir tus experiencias de vida es saber que vas a experimentar el dolor y por momentos te vas a sentir que vas a desfallecer, que vas a encontrarte con mucho dolor, con alegrías también, pero siempre vas a tener la seguridad de salir adelante. Que existe la opción de cambio. Vivir tus experiencias de vida tiene que ver con eso. Cada vez que pasas por una experiencia dolorosa, es tiempo para aprender de esa situación, para ir dentro de ti, dándote el permiso de sentir, permitirte vivir a concho el proceso, de sentir todos tus sentimientos y emociones y tomar la enseñanza que te quieren mostrar, salir fortalecidos de ahí. Finalmente, voy a adelantar a la parte que estoy terminando, que es justamente esta, ¿no? Elegimos ser víctimas de las circunstancias, no tengo la responsabilidad de lo que me sucede, los otros son responsables de lo que me ocurre, mi familia tiene la culpa, mi papá tiene la culpa, mi mamá tiene la culpa, o vivir tus experiencias. Es una situación pasajera y tengo todo lo que necesito para salir adelante, porque lo tenemos, pero a veces no lo vemos. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Porque todas las personas que se cruzan en mi camino, todas las situaciones que yo vivo, me vienen a mostrar algo. ¿Qué errores he cometido? También pensar que también soy responsable. Jung dice que, ¿cómo se llama? Que nuestro destino es 25% nuestras vidas pasadas, otro 25% es nuestro árbol genealógico y las herencias de mi árbol, y el otro 50% son los ciclos de vida que yo tengo que vivir en este plano. Así que tomemos a nuestros ancestros, porque simbólica e inconscientemente ellos también nos tomaron a nosotros. En las constelaciones familiares nos enseñan que al lado izquierdo está mamá, al lado derecho está papá. Detrás de ellos están sus padres, detrás de sus padres están los abuelos, detrás de sus abuelos están mis bisabuelos, y así formando una gran rama sosteniéndome a mí. El padre, que significa, que representa el éxito, los logros, cuando termino de hacer algo, cuando empiezo un curso y lo termino. El mundo, en lo exterior, la sociedad que me muestra, eso es el padre, ¿no? Y la madre es el dinero, la abundancia también. Cuando estoy mal con mamá o con papá, carezco de estas cosas. Entonces, idealmente es poder ser libres y dedicarnos a hacer nuestro propio proyecto de vida. Eso. Me despido agradecida de esta charla maravillosa que tuve con ustedes, porque la hicieron maravillosa la asistencia. Gracias, Miguel, nuevamente por este espacio. Y nos estamos viendo y espero poder volver. 25%. Gracias, Alejandra. Esperen, es que hay una pregunta, no escuché bien el otro 25%. El 25% es nuestras vidas pasadas. Jung dice que el otro 25% es la herencia de mi árbol,
Y el otro 50% es los ciclos de vida que yo tengo que vivir en mi vida, por plan divino o porque yo mismo me voy gestando también por causa y efecto, de ley de causa y efecto, me voy gestando también ciclos de vida. Somos también, ese es nuestro destino, ¿sí? Bueno, besito, un abrazo muy grande, muchas gracias de nuevo por estar hoy día. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a todos. Gracias, Alejandra. Gracias. Gracias. Bonita Chao, un noche. gusto. Gracias, Ale, como siempre. Y gracias, Alejandra. Pedro. Adiós.